¿Alguna vez te pusiste a pensar si la guerra es un error del sistema o si es en realidad la herramienta más pura del razonamiento humano? Si el conflicto que hoy vemos entre Estados Unidos e Irán no fuera una lucha por el petróleo o el territorio, sino una colisión inevitable entre dos formas de entender la verdad, la justicia y el tiempo, estamos presenciando una crisis política o el acto final de una tragedia filosófica que comenzó hace siglos. Esto es axioma. Hoy vamos a alejarnos de los titulares, de las noticias y el análisis geopolítico superficial. No estamos acá para hablar de misiles, sino de las ideas que los disparan. Para entender el choque entre Washington y Teherán, debemos viajar a la mente de los pensadores que definieron el orden y el caos. Lo que vas a descubrir hoy no solo te ayudará a entender las noticias, podría cambiar tu forma de entender cómo se construye y destruye el mundo moderno. El conflicto moderno se sienta sobre una base medieval. Por un lado, la visión occidental, heredada de la modernidad, ve la guerra como un contrato roto. Por el otro lado, una visión imbuida de la filosofía medieval, donde el conflicto es el medio de una purificación o destino. San Agustín en el siglo V, la guerra... No. San Agustín en el siglo V decía... La guerra... No. San Agustín en el siglo V planteó algo revolucionario, la guerra justa. Agustín no era un pacifista ingenuo. Él creía que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la tranquilidad del orden. La idea es que la guerra es aceptable si su fin es restaurar una justicia que ha sido violada. Básicamente, su reflexión ¿es posible matar para proteger la paz? Para Occidente, cada intervención en el Medio Oriente se justifica bajo este orden. Es la idea de que somos los arquitectos de la seguridad. Por contraparte, Thomas Hobbes creó el Leviatán moderno. Si saltamos al siglo XVIII, Thomas Hobbes decía que el estado neutral del hombre es la guerra de todos contra todos. Para evitar que nos matemos, creamos un Leviatán, un estado poderoso que monopoliza la fuerza. El dilema del Leviatán es que Estados Unidos actúa como el Leviatán global. Cree que si no impone orden, el mundo caerá en caos. Pero, ¿qué pasa cuando ese orden es percibido por el otro como una tiranía insoportable? Acá entra la mística del sacrificio, que es más que nada la visión de Irán. Mientras que Occidente filosofa desde el pragmatismo y el contrato social, el pensamiento que influye en la cúpula de Irán bebe de una fuente distinta, el martirio y la escatología. En la filosofía islámica medieval, la historia no es una línea recta de progreso técnico, sino una lucha cósmica entre la verdad y la falsedad. Un dato reflexivo es que para el líder moderno, perder una guerra es un fracaso logístico. Para un pensador místico, el sacrificio en una guerra santa es la victoria definitiva del espíritu sobre la materia. En Occidente, la guerra es una herramienta para preservar la vida. En las teocracias, la vida es a menudo una herramienta para preservar una verdad que trasciende la existencia. Es la gran paradoja de la modernidad. Si Estados Unidos intenta democratizar mediante la fuerza, está destruyendo la esencia misma de la democracia, la autodeterminación. Es como intentar enseñar la paz a gritos. El segundo dilema importante sería el choque de relojes, el tiempo circular y el tiempo lineal. Occidente vive en el progreso, cree que el futuro siempre debe ser mejor que el pasado. Irán, en cambio, tiene una visión del tiempo circular y litúrgico. Los agravios de hace 100 años están presentes hoy. Para los estadounidenses, en 1953, el golpe de estado de Irán es historia antigua. Para un iraní, es un día común. El conflicto no es por dónde están, sino en qué siglo viven sus mentes. El tercer punto clave sería que hoy la guerra no ocurre en campos de batalla, sino en el ciberespacio y en la psicología. Acá citamos a la filosofía moderna de la percepción. Si un ataque ocurre y nadie lo ve en televisión, ¿realmente ocurrió? Estamos en una era donde la verdad ha muerto frente a la narrativa. La guerra ya no busca conquistar territorio, sino conquistar tu atención y tu miedo. Reflexionemos. Al final, ¿el conflicto entre Estados Unidos e Irán es un espejo de nuestras propias condiciones internas? ¿Es la lucha entre nuestro deseo de seguridad material de Hobbes o nuestra búsqueda de una trascendencia a veces justificada con la violencia, como decía San Agustín? ¿Estamos atrapados en un tablero donde cada movimiento está dictado por fantasmas del pasado
Si no logramos entender que el otro no solo tiene intereses distintos, sino una lógica existencial diferente, estamos condenados a repetir el mismo ciclo de sangre. La guerra no es el fin de la política, es el fracaso de nuestra capacidad de imaginar al otro como un igual. Te dejo con esta idea. Si tuvieras que elegir entre vivir en un orden injusto, pero pacífico, o en una guerra justa, pero interminable, ¿qué elegirías? La filosofía no nos da respuestas fáciles, pero nos ayuda a hacer mejores preguntas. ¿Crees que es posible la paz entre dos visiones del mundo que son por definición opuestas? Me gustaría leer tu reflexión en los comentarios. Este es un espacio para el pensamiento crítico, no para la agresión. Si este viaje por las ideas te han hecho cuestionar lo que ves en las noticias, suscríbete a Axioma. Acá buscamos la verdad que esconde detrás de las apariencias. Gracias por permitirme pensar. Nos vemos en el próximo video.